Investment Capital queremos hacer una serie de webinars especiales que actualicen nuestros webinars de principio de año en los que dábamos consejos para invertir en 2020. Todo esto ha cambiado desde la crisis del coronavirus y por lo tanto queremos actualizar esos consejos para invertir en 2020 y en este webinar te hablaré de cuáles son las estrategias en renta variable, es decir, en bolsa, para inversores a largo plazo. Luego haremos otro tipo de webinars ya para otro perfil de inversores, pero aquí hablaremos de invertir en bolsa a largo plazo, cómo creemos que puedes aprovechar al máximo lo que está ocurriendo con la crisis del coronavirus. Bueno, primero presentarme, soy Miguel Figuera, presidente y director de inversiones en MD Investment Capital, me conocerás por otros vídeos y como te decía, hoy vamos a hablar del tema de invertir en bolsa a largo plazo aprovechando la crisis del coronavirus. Antes de nada, por si no me conoces o no me has seguido con otros vídeos, quiero decirte que hace 3 meses, el 9 de enero, a principios de enero de 2020, realicé un vídeo sobre invertir en 2020 y aquí decía 3 afirmaciones que hoy en día, a pesar de la crisis económica y bursátil del coronavirus, siguen siendo válidas. Esto te lo explico porque quiero que veas cuáles son nuestras políticas de inversión, cuál es nuestro perfil y que no quiere decir que no nos equivoquemos nunca, pero somos una firma de asesoramiento financiero independiente que somos prudentes y siempre nos preocupamos del inversor, no de vender aquello que nos interesa más. Y ya decíamos que se podía dar una crisis económica, porque decíamos que podía haber incluso una gran crisis. Decíamos, y te dejo el enlace al vídeo para que veas que esto ya lo estábamos hablando, que podíamos estar frente a una década muy difícil para los inversores. Y ya digo, era una posibilidad, era un escenario con el que estábamos trabajando y la crisis del coronavirus ha hecho que todo se precipite y que nos dieran la razón los hechos. También decíamos que la Reserva Federal iba a seguir bajando tipos en 2020 y que el Banco Central Europeo no los iba a tocar. Bueno, fíjate que la Reserva Federal hace nada, en el día, si no recuerdo mal, 15 de marzo, bajó los tipos de interés del 1,25 al 0%, es decir, en un solo día se cargó toda su política monetaria. ¿Qué estábamos diciendo? La crisis del 2008, ¿qué decíamos en enero de 2020? La crisis del 2008 fue una crisis financiera. ¿Por qué? Mucha deuda. Y eso provocó, cuando la deuda no pudo ser pagada, provocó una gran crisis económica. ¿Y qué estábamos diciendo aquí? Aquí estábamos diciendo que pensábamos también que las políticas de Reserva Federal, Banco Central Europeo, iban a provocar una crisis económica. ¿Y por qué la bolsa ha caído tanto? Bueno, pues esto se explica fácil. Porque esas políticas monetarias de los bancos centrales han soportado a las bolsas al margen de la economía, incentivando el riesgo hasta que todo se ha venido abajo. Esto, vuelvo a repetir, lo decíamos ya en enero de 2020 y ahí está el vídeo como prueba. IBEX 35, uno de los peores índices bursátiles, también lo decíamos en enero de 2020. También decíamos que iba a ser uno de los peores índices y a pesar de que todo está cayendo, el IBEX 35 efectivamente es uno de los peores índices. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que las bolsas han pasado de un estado de euforia a un estado de pánico. En cualquier caso está habiendo especulación. Como decía en ese vídeo, en el de invertir en 2020, allá por enero, que parece que haya pasado un siglo, nosotros decíamos, y también en el informe trimestral del cuarto trimestre de 2019, yo decía, hemos salido de la bolsa. Decíamos que si estallara algún tipo de crisis, porque en aquellos meses de finales de 2019, enero y febrero, cuando hubo esas tensiones entre Estados Unidos e Irán, las bolsas caían un poquito un día, ya llegaba la Reserva Federal al rescate y al día siguiente subía. Pero hasta que llegó el coronavirus. Entonces nosotros decíamos que eso es lo que estaba pasando, que al final los bancos centrales estaban soportando las bolsas con sus políticas monetarias al margen de lo que estaba pasando en la economía real, porque nosotros veíamos que el exceso de endeudamiento nos llevaría a una crisis financiera y luego a una crisis económica, y no ha pasado por ese orden. Primero estamos en una crisis económica y ahora vendrá la crisis financiera, pero en cualquier caso hemos pasado de un mercado bursátil donde había euforia, donde había especulación,
especulación, donde todo iba para arriba, pasara lo que pasara, a uno de pánico, pero también de especulación. De hecho, la CNMV, el día 16 de marzo, ha tenido, después de otro lunes negro, ha tenido que suspender las posiciones bajistas durante un mes para intentar evitar que el IBEX llegue a niveles, pues no sé, igual de 3.000 puntos. O sea, fíjate hasta qué punto está habiendo especulación. Si no, no prohibirían las posiciones cortas. Y sin embargo, las posiciones cortas nos dan mucha información de cuáles son los valores que van a caer más y sobre todo de cuál va a ser la tendencia de la bolsa. Entonces, como te decía, nosotros salimos de la bolsa en 2019, es lo que aconsejamos a nuestros clientes. Hemos tenido que estar aguantando rentabilidades pequeñas porque mientras la bolsa seguía subiendo, pero ahora nuestros clientes se dan cuenta de que haberse mantenido en liquidez y en otras inversiones ahora ha permitido que no hayan sufrido las caídas que ha sufrido el mercado. Por eso quiero que escuches bien mis consejos, por eso te he contado todo esto, para que veas de dónde venimos, veas nuestra trayectoria y veas que los consejos que hemos dado te hubieran salvado en el caso de que estés perdiendo dinero en bolsa. Bueno, en nuestros cursos de bolsa, tenemos un curso de introducción a la bolsa, tenemos una unidad en la cual hablamos de los cracks bursátiles. ¿Por qué se producen cracks bursátiles? Fíjate que teníamos que hablar de la crisis del Dow Jones entre 2000 y 2010. Y fíjate que ahora podremos actualizar el curso con la crisis que estamos viviendo ahora en 2020. Bueno, ahí que decíamos que bueno, el ataque del 11S, ¿vale? Es esta parte que ves aquí, septiembre de 2001. El ataque del 11S provocó lógicamente una crisis que afectó a las aerolíneas, a la economía, pero esa crisis está siendo mucho peor ahora porque muchas aerolíneas se van a ir a la quiebra por el coronavirus. La FED reaccionó, como no puede ser de otra manera, anunció reducción de tasas de interés. La bolsa fue subiendo y luego cayó. ¿Por qué? Porque cuando llega un momento en que la bolsa entra al pánico y se da cuenta de que por mucho que bajen los tipos de interés, la economía no va a repuntar, pues lógicamente tiene caídas. Pero fíjate lo que ocurrió. Luego empezó a subir, y aquí, en este punto, en septiembre de 2004, enero de 2005, esos tipos de interés tan bajos provocaron que aumentaran las hipotecas subprime, las hipotecas basura. Es decir, como te he comentado antes, las políticas monetarias laxas, bajos tipos de interés, son el germen, son la semilla de crisis financieras futuras. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, pues luego el Dow Jones siguió subiendo, hasta que se empezó la crisis financiera, hasta que se inició la crisis financiera y pues bueno, pues allá por finales de enero de 2009, pues lógicamente estábamos tocando fondo dentro de la crisis hipotecaria. Y a partir de ahí volvió a subir el Dow Jones y luego lo que ya sabemos a partir de 2010. Es decir, el comportamiento de la bolsa va a ser cíclico. Habrá momentos de caídas, pero si nos mantenemos a largo plazo, es decir, horizontes como los que puedes ver aquí, podemos ganar dinero en la renta variable. También en nuestro curso de bolsa, en el capítulo tan actual como es hoy en día de crack bursátil, decimos cuidado, porque el rendimiento del mercado de valores depende de tres factores. Por un lado, que los beneficios de las empresas aumenten. Por otro lado, que bueno, la inflación hace que el crecimiento económico aumente y es otra manera de que, digamos, la bolsa pueda aumentar. Esos dos tipos de crecimientos son crecimientos, digamos, que tienen sentido, que tienen un buen fundamento, pero luego está la parte especulativa, que es cuando los inversores quieren comprar o quieren vender de golpe, lo que te decía, euforia o pánico en el mercado bursátil. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si tú eres inversor de Mede Investment Capital, te has formado con nosotros, esto lo sabrás. Si no, no lo sabrás. Si no, pensarás que bueno, la bolsa se hunde simplemente porque la economía se va a hundir. Sí, pero no. Hay una parte que es especulación y es difícil saber cuándo estamos en una parte de especulación. Normalmente se ve más claro al alza. Ya lo decíamos en nuestro informe del 2019, ya lo decíamos en el vídeo de Invertir en 2020. Estamos en una fase muy alta, hay especulación, era fácil detectarlo, ¿vale? Pero ahora que está todo cayendo, que no sabemos cómo va a evolucionar la economía, es más complicado saber cuánta parte hay de especulación en esa parte de caída del mercado. Sabemos que hay especulación porque sabemos que la CNMV y otras bolsas están prohibiendo las posiciones bajas, con lo cual sabemos que hay especuladores que apuestan a que la bolsa y ciertos valores seguirán bajando, con lo cual sabemos que una parte de la caída es especulación. Y ahora vamos a lo que seguramente quieres saber, es, oye, ¿cómo podemos ganar dinero? ¿Cómo podemos aprovechar la renta variable a pesar de la crisis del coronavirus,
pero para inversores a largo plazo. Vuelvo a decir que haremos otros webinars donde trataremos otras estrategias de inversión más a corto plazo, intradía e incluso apalancado, con mucho riesgo. No es la filosofía de Mede Investment Capital, pero bueno, hay gente que nos lo ha pedido y por lo tanto, bueno, pues lo vamos a comentar, aunque ya digo, a nuestros clientes, vamos, a la mayoría le asesoramos en este sentido que te voy a contar a ti ahora. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que a la hora de invertir o gestionar tus ahorros lo puedes hacer de manera individual o lo puedes hacer a través de inversión colectiva, ¿vale? Claro, hacerlo de manera individual puede ser positivo en algunos casos. Oye, tienes muy claro que quieres comprar un valor o un tipo de activo y apuestas, inviertes todo tu dinero a ese activo, ¿vale? Quizá tengas una cartera o tengas un capital importante y por lo tanto puedes invertir de manera individual, ¿no? Pero para otros inversores que quieren diversificar riesgos, que no tienen un capital importante, que quieren aprovechar la subida de la bolsa, pero no quieren preocuparse de qué valores tengo que comprar, cuándo los tengo que vender, etcétera, ahí es donde entramos con la inversión colectiva. Bueno, inversión colectiva, ¿a qué nos referimos? A fondos de inversión. Seguramente los conozcas, a nada que tengas una cuenta bancaria, seguramente te lo habrán planteado alguna vez, pero no todos los fondos son buenos, igual que no todos los valores son buenos, y hay momentos que son oportunos para un tipo de fondos y otros que son para otro tipo de fondos. Y normalmente en el banco siempre suelen aconsejar al revés. Te aconsejan, como nos ha pasado, gente que ha venido escarmentada, de bancos, estoy hablando de clientes que nos están entrando ahora a partir de la crisis del coronavirus, personas que les había recomendado su banco, compra acciones de mi banco y compra estos fondos de inversión que, claro, la bolsa está subiendo, invierte más en bolsa, y ahora se han pegado pues un leñazo importante y no se fían ya de sus gestores de banca. Por eso vienen a firmas como Mede Investment Capital, donde nuestra trayectoria y consejos están ahí, los hemos contado en YouTube, qué opinábamos, y sobre todo somos asesores independientes. No ganamos dinero vendiendo lo que nos interesa vender, sino asesorando bien a nuestros clientes. Como decía, fondos de inversión es buena parte de, ya digo, la estrategia de inversión que proponemos a inversores a largo plazo aquí en Mede Investment Capital. Primero, tú para entrar en un fondo tienes que comprar una participación, es decir, tienes que suscribir un número de participaciones. Hay fondos que exigen un mínimo de inversión, puede ser 600 euros, puede ser 2.500, 5.000 y algunos hasta cientos de miles de euros, ¿vale? La participación, piensa que es una parte, es como una participación de lotería, ¿no? Al final, con esa participación y todo ese dinero se junta, se crea un gran capital que administra a un experto, supuestamente, y ya digo, con el dinero de todos esos ahorradores se invierte en una serie de activos con una política que se sabe a priori y, pues bueno, con unos valores que también se puede saber, con los informes trimestrales, etcétera. El caso es que esa cartera, al invertir en activos, lógicamente subirá y lógicamente bajará en función del comportamiento de los activos y lógicamente tú podrás ganar o perder más o menos en función del dinero, es decir, de la aportación que hayas realizado. Como decía, en la cartera de un fondo está gestionada por una sociedad gestora, es decir, hay unos gestores, pero por otro lado hay una entidad depositaria, es decir, hay dos entidades totalmente diferenciadas. Una es la que deposita, la que tiene, digamos, esos valores, si hablamos de acciones, si hablamos de la bolsa, y la otra es la que se encarga de gestionar, ¿vale? Está dividido, por eso hay una entidad gestora y otra depositaria, ¿vale? Por otro lado, ¿qué ventajas y por qué nosotros aconsejamos invertir a través de fondos de inversión? Lo primero, liquidez. Puede haber valores, puede haber inversiones donde la liquidez sea complicada. Imagínate, has comprado, que nosotros ya recomendamos que no había que hacerlo, has comprado a finales de 2019 un inmueble, una vivienda. Pensabas que era un buen negocio, ahora te entra el pánico, te entra el miedo, lo quieres vender. Es difícil hacerlo líquido. Lógicamente tiene que haber una contraparte, tiene que haber un comprador que quiera pagarte ese precio, que claro, será un precio que bueno, a veces es complicado de calcular en términos de valor de mercado, precio de mercado, ¿vale? Sin embargo, esto con los fondos de inversión no pasa, porque al final el fondo tiene parte de dinero en liquidez y, ya digo, sí que ha habido casos de problemas de liquidez en fondos, no lo voy a negar, pero ya digo, al final, en principio, son participaciones líquidas, ¿vale? En pocos días. Diversificación, sin duda, la gran ventaja que tiene los fondos de inversión. Con muy poco dinero estás diversificado desde el primer momento.
A no ser que escojas un fondo que prácticamente no tiene diversificación, ¿no? Si tú coges, por ejemplo, e inviertes en un fondo que invierte en la bolsa española, en el IBEX 35, tu diversificación está ceñida al IBEX 35, a las 35 acciones que componen el índice bursátil de la bolsa española. Pero, lógicamente, no estás diversificado en cuanto a invertir en otros países o en otras bolsas o en otros valores que no coticen dentro del IBEX 35. Con lo cual, ya digo, es complicado, siendo un pequeño inversor con poco capital, es complicado conseguir una diversificación tan buena como lo que te puede dar un fondo de inversión. Por eso lo aconsejamos para casos de inversores a largo plazo, etcétera. Bueno, también los fondos de inversión pueden aplicar instrumentos derivados, que son instrumentos complejos, futuros, opciones, y por lo tanto el inversor no tiene que saber manejar este tipo de productos, que ya digo, pueden ser, productos, instrumentos, pueden ser complejos y sobre todo son muy arriesgados si no se saben usar. Y por otro lado está la reinversión, sin duda uno de los grandes argumentos, y que te voy a explicar ahora. Por un lado, podemos invertir en un fondo de renta variable cuando sabemos que la bolsa a largo plazo se va a comportar bien, y luego podemos coger ese dinero, pasarlo a otro tipo de fondo mucho más seguro, que no invierta nada en renta variable. Pues este traspaso no tributaría. ¿Qué ocurre si yo invierto directamente en acciones y suben mucho? Bueno, pues que esa ganancia que he obtenido, si vivo en España, tendré que tributarla en la renta española como una ganancia patrimonial. Y si he ganado mucho dinero de golpe y encima ese año tenía un buen salario, o había vendido un piso, o me ha tocado la lotería, pues tendré que pagar muchos más impuestos que a través de instrumentos como los fondos de inversión, porque al final en los fondos de inversión las plusvalías y los ingresos, todos los beneficios se van reinvirtiendo. A nivel financiero, es lo que se llama la ventaja del interés compuesto. Los beneficios o intereses que genera el fondo van a su vez generando beneficios e intereses, ¿vale? Es lo que se llama el poder del interés compuesto, con lo cual no solo es una cuestión fiscal, sino también es una cuestión de reinvertir el dinero y, ya digo, obtener una mayor rentabilidad para inversores a largo plazo. Lógicamente, esta estrategia es muy válida para inversores a largo plazo. Bueno, como te decía, también hay ventajas operativas. Piensa que hay inversiones que no te permiten hacer como pequeño inversor. Es decir, lo bueno es que los fondos tienen tanto capital, tienen tanto dinero, que pueden acceder a inversiones que a lo mejor como inversor pequeño no podrías acceder, ¿vale? Por otro lado, imagínate invertir en bolsas muy exóticas, ¿no? Bolsa tipo de Japón, países asiáticos, países de Latinoamérica. Puede ser complicado, puede ser costoso. Ya no te hablo de a lo mejor invertir en bolsa de Estados Unidos o de otros países cuando tampoco dominas el idioma. Entonces, bueno, pues ya digo, nos da liquidez, nos permite invertir en activos o en mercados donde sería muy complicado invertir de manera individual. Como te decía, el acceso al inversor pequeño puede ser difícil y costoso, ya digo. En cambio, a través de fondos de inversión, pues podemos evitarnos problemas como, por ejemplo, riesgo de divisa. Claro, invertimos en el mercado norteamericano, tendremos que comprar en dólares, no podemos comprar en euros. Habrá que cambiar esos euros en dólares. Ahí ya estamos entrando en un riesgo en divisa. Mientras que podemos invertir nosotros en un fondo de inversión en euros y saber que, bueno, que hemos invertido euros, y todos los problemas y todas las cuestiones legales, fiscales de divisa, se encarga el fondo de inversión. Nosotros no tenemos que complicarnos la vida y, sobre todo, no tenemos que meternos en cosas en las que podemos equivocarnos y perder dinero, ¿vale? Y, por supuesto, la rentabilidad, porque, bueno, pues al final los inversores institucionales pueden acceder a ciertas inversiones, pueden acceder a los mercados a menor coste, al final acceder a un mercado, comprar directamente en una cuenta de valores, comprar directamente una acción, tiene un coste. Tienes que pasar a través de un broker, de un dealer, y eso tiene un coste. Bueno, pues ese tipo de costes también están incluidos dentro de la comisión que cobra el fondo de inversión por hacer su trabajo, que es administrar y decidir inversiones y custodiar, etcétera, ¿vale? Bueno, por si no lo sabes, te comento este tema, pero en la Escuela de Inversión, en el canal de YouTube, tenemos un vídeo que hablamos de gestión pasiva versus gestión activa. De todas formas, por si no lo conoces, aparte de dejarte el enlace a ese vídeo, te lo voy a explicar, ¿vale? Primer concepto. Podemos, acuérdate que hay una parte del fondo, es la empresa, la sociedad gestora, donde están los gestores, los que toman decisiones de comprar, vender, ¿vale?
Pero dentro de ese tipo de gestión está la pasiva o la activa. La activa consiste en que los gestores analizan el mercado, analizan valores y toman decisiones de inversión en función de, pues bueno, sus análisis, perspectivas económicas, etcétera, ¿vale? La gestión pasiva básicamente consiste en que, oye, yo creo que la bolsa española va a subir y la bolsa española se mide a través del IBEX 35, con lo cual, si la bolsa española sube, quiere decir, o si yo pienso, tengo la expectativa de que la bolsa española va a subir, el IBEX 35 irá subiendo. Vale, pues puedo invertir en un fondo de inversión que replique, es decir, que compre esas 35 empresas tal y como están componiendo el índice, es decir, con el peso de tal y como están componiendo el índice. Y yo compro esas 35 empresas y por lo tanto es igual que si yo estuviera invirtiendo en el IBEX 35, ¿vale? Eso es lo que se llama gestión pasiva. Simplemente hay que hacer ajustes porque a veces en el índice bursátil entran nuevas empresas y salen otras empresas, ¿vale? Entonces, tengo que hacer pequeños ajustes, es decir, da muy poco trabajo a los gestores, pero lógicamente esto implica que en casos como los que ha pasado ahora, que las bolsas caen y caen de repente, pues claro, la gestión pasiva tiene las de perder. Tiene las de perder porque lógicamente replican el índice, con lo cual si el índice cae un 30%, el fondo en gestión pasiva caerá en torno al mismo porcentaje que el índice bursátil. Claro, se supone que el de gestión activa se ha preparado, ha analizado dónde había que invertir, etcétera, y bueno, pues se supone que puede sacar mejor rendimiento que el de gestión pasiva, pero como explicamos en ese vídeo, últimamente no era así, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, el coronavirus ha cambiado muchas cosas. Ejemplos de fondos de inversión en renta variable. Imagínate que yo compro un fondo de inversión que invierte en renta variable europea, ¿vale? Lógicamente, si es un fondo de inversión en renta variable, invertirá casi el 100% en renta variable. Y alguien dirá, oye, ¿y el 25% que falta, en qué invierte? Bueno, pues puede mantenerlo en liquidez. Lógicamente hace falta liquidez para pagar a aquellos partícipes que quieran salir. También lo puede mantener en liquidez para esperar a oportunidades, ¿vale? También lo puede mantener en liquidez porque, bueno, no vea claro dónde invertir y diga, bueno, vamos a poner una parte en liquidez, ¿vale? Pero, ya digo, en principio este tipo de fondos de renta variable europea pues tiene la mayor parte de los activos denominados en moneda euro. Muy pocos, o un porcentaje pequeño, están denominados en moneda no euro. Ya digo que estos son ejemplos que nos podemos encontrar. También podemos invertir en renta variable internacional, si creemos que, bueno, que igual Europa no se comporta del todo bien, igual me interesa invertir en otros mercados, en otros países, en otras regiones. Bueno, pues también hay fondos que deciden en qué países, en qué valores invertir a nivel internacional, ¿vale? Como ves, podemos invertir casi a todos los niveles. Y luego también hay fondos denominados small cap, que son compañías pequeñas, pequeña capitalización, es decir, no son los grandes valores que vemos en índices bursátiles como el IBEX 35, donde vemos a los grandes bancos, etcétera, ¿vale? En MD Investment Capital comentábamos el caso de PharmaMar, que sería un ejemplo de small cap, es decir, un pequeño valor, no está en el IBEX 35, pero se disparó un día un 80%, aunque cerró la sesión a algo más del 30%, simplemente porque decían que, bueno, que habían tenido buenos resultados en pruebas in vitro para encontrar una vacuna al coronavirus. Con lo cual, fíjate, pues igual en el IBEX 35 todos los valores han caído un 20 o un 30% y tienes una acción que solo un día ha subido un 30%, porque, bueno, porque se puede comportar mejor que los grandes valores. Con lo cual, como ves, pues bueno, hay diferentes formas. Aquí simplemente te quería contar algunos ejemplos y nuestro consejo es el siguiente, ¿vale? Ahora que te he explicado cuál sería, digamos, la estrategia de inversión. Sería contratar diversos fondos, lógicamente en base a expectativas que tenemos en MD Investment Capital. Podríamos trabajar a nivel de índice, podríamos trabajar a nivel de de fondos sectoriales o de fondos de industria. Existen fondos que aprovechan todo el tema de la industria de la ecología. Imagínate, ¿no? La ecología, pues bueno, es algo que parece que los gobiernos van a apostar, parece que va a haber un cambio, nos lo pide la sociedad. Y pues bueno, estos valores, estos fondos hemos analizado y se están comportando mejor en esta crisis. ¿Por qué? Porque fíjate lo que ha pasado con el petróleo. Fíjate la caída que ha tenido en el precio del crudo y todo esto afecta a empresas tradicionales, como puede ser en el caso del IBEX 35, Repsol. Pero claro, las empresas que generan energía limpia, como puede ser renovables, pues no tienen ese problema por la caída
del precio, ¿vale? Al final, en principio, la caída del precio del crudo se debe a la demanda, pero no solo ha sido por eso, ha sido también por la guerra que está haciendo de precios Arabia con Rusia. Por lo tanto, ya digo, invertir en nuevas tendencias, como puede ser empresas con un toque ecológico, puede incluso obtener rentabilidades superiores. Por lo tanto, ya digo, hay muchos tipos de fondos, hay muchos tipos de estrategias, pero al final el concepto es el mismo. Busquemos fondos que, cojamos el dinero, nuestro capital, dividámoslo, si es posible, en diferentes fondos que se comporten de manera diferente según lo que pensemos que puede ocurrir, expectativas de inversión. Para nosotros Europa se comportará peor que Estados Unidos y dentro de Europa pues lógicamente España e Italia se comportarán peor, ¿vale? Pero bueno, también podemos ver una oportunidad, es decir, el IBEX ha caído muchísimo, bueno, piensa que ahora si está por debajo de los 6.000 puntos, podríamos verlo en 9.000, 9.500, que es lo que ya pasó en la crisis anterior, es una subida bastante importante, estamos hablando de una subida en torno al 40%, es decir, aunque pensemos que se va a comportar peor España, el IBEX 35, oye, si nuestro objetivo de inversión es sacar una rentabilidad del 15, del 20%, la podemos conseguir, ¿vale? Entonces ya digo, no es una cuestión que sea tan simple como ¿en qué fondo de inversión invierto? Miguel, depende. En MD Investment Capital analizamos el perfil del inversor, analizamos su tolerancia al riesgo, analizamos expectativas económicas, bursátiles, de diferentes activos y entonces hacemos una composición y decimos, bueno, pues pensamos que lo mejor para ti es esto, con tu horizonte de inversión, tal y como está el mercado, etcétera. Pero aquí ya te he dejado algunos consejos, como es, por ejemplo, lo de que consideramos que Estados Unidos se recuperará mejor, igual que pasó en la crisis anterior del 2008. De todas formas, vuelvo a repetir, esta es una estrategia de inversión a largo plazo, para inversores a largo plazo. Por lo tanto, no trabajamos con apalancamiento, no trabajamos con posiciones bajas, trabajamos con entrar en la bolsa y pensar a largo plazo. A largo plazo la economía se recuperará, la parte especulativa se reducirá, el pánico se reducirá y por lo tanto las bolsas irán subiendo. Pero luego habrá que ir haciendo ajustes en la cartera y habrá que ir traspasando o cambiando de fondos de inversión. Igual Estados Unidos empieza a subir y empieza a llegar a máximos, vemos que Europa empieza a arrancar por políticas fiscales, con lo cual traspasamos sin ningún coste fiscal, mantenemos nuestros beneficios y lo pasamos a otro fondo donde pueda protegerse ese dinero o pueda rentabilizarse aún más. Esa es la estrategia de fondos de inversión que nos gusta hacer para aquellos inversores que no quieren complicarse mucho la vida, que quieren obtener unas buenas rentabilidades, pero sobre todo que quieren invertir a largo plazo, con las ventajas que nos dan los fondos de inversión, reinversión de los beneficios y diferimiento fiscal. Sin duda, dos ventajas que hacen que tu rentabilidad pueda ser un poco más que si invirtieras directamente, porque cuando inviertes directamente tienes que pagar comisiones por comprar, vender, tienes que pagar Hacienda por esas ganancias y por lo tanto, ya digo, eso va restando rentabilidad. Por no hablar de lo que más resta rentabilidad, y lo tenemos súper comprobado en MD Investment Capital, que es la acción humana. Cuando nuestros inversores quieren invertir por ellos mismos, quieren invertir directamente en el mercado, toman malas decisiones. En cambio, con un fondo de inversión tendrás un gestor que por lo menos actuará de filtro para que tú no te vuelvas loco. Aparte del asesoramiento que te podemos dar en MD Investment Capital, pero por lo menos tendrás una doble seguridad de dos personas que tomarán decisiones y evitarán que vendas cuando no tienes que vender y que no compres cuando tienes que comprar. Nos vemos en el próximo webinar de MD Investment Capital. Saludos.